En Nochebuena regresé a mi tierra natal sin previo aviso. Quería sorprender a mi hija después de tanto tiempo en el extranjero. Al bajar del tren en Valladolid, el aire helado me atravesó como cuchillas. Caminé hasta su casa con la ilusión de verla sonreír, pero lo que encontré me dejó helada. Mi hija estaba fuera sentada en el porche temblando a 0 grados, sin abrigo alguno. Dentro en el salón, la familia de mi yerno celebraba alegremente levantando copas de cava frente a la chimenea encendida. Se escuchaban villancicos, risas y el tintinear de las copas, como si nada malo pudiera ocurrir bajo ese techo. Abrí la puerta de golpe con mi hija entre los brazos y pronuncié 6 palabras que cortaron el aire. Me alegra que estéis aquí. Si estás viendo este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Minutos antes había bajado del taxi en la calle empedrada. Mis botas se hundieron en la capa gruesa de nieve que nadie se había molestado en retirar. El viento de Castilla me golpeaba el rostro como si quisiera arrancarme la piel. A mis 69 años, tras décadas como profesora de educación física, pensé que conocía bien el frío y la dureza, pero aquella noche me demostró lo contrario. Me quedé frente a la casa iluminada con el corazón palpitando entre nervios y esperanza. Imaginaba el rostro de mi hija Elena iluminándose de alegría al verme aparecer por sorpresa. Me acerqué a la ventana y distinguí una mesa larga cubierta con un mantel rojo brillante. Encima reposaban un pavo dorado, fuentes de cordero asado, ensaladas de manzana con pasas y copas de vino, que brillaban bajo las luces navideñas. La familia del marido de Elena, los Ortega, estaba reunida en pleno. Reconocí a don Ramiro, el patriarca, sentado con porte de autoridad, a su esposa Mercedes con una sonrisa satisfecha mientras alzaba la copa, y a la hermana menor Clara, que jugaba con sus 2 hijos pequeños riendo sin parar. Todos brindaban felices junto al fuego, disfrutando de la abundancia. Pero Elena no estaba allí. Fruncí el ceño buscando entre las sombras del salón, pensando que quizás se hallaba en un rincón apartado. De pronto escuché un gemido suave proveniente del porche. Me giré y sentí que el alma se me caía a los pies. Bajo la luz mortecina, al lado de una maceta cubierta de nieve, mi hija estaba encogida en una vieja silla de madera. Llevaba solo una blusa fina. Sus hombros frágiles temblaban sin control y su cabello despeinado se le pegaba a la frente húmeda por la nieve derretida. Corrí hacia ella con el corazón desbocado. Elena, grité mientras la cubría con mi abrigo y la estrechaba contra mí. Corrí hacia ella con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Elena, grité, la voz rota por el pánico. Me quité el abrigo grueso y la cubrí con urgencia intentando darle algo de calor. Mis manos temblorosas rozaron su brazo. Estaba helado como si no quedara vida en él. Elena levantó el rostro despacio, los ojos enrojecidos y los labios tan pálidos que apenas lograban murmurar. «¡Mamá!», susurró tan débil que la palabra casi se perdió en el aire antes de desplomarse sobre mi hombro. La estreché con fuerza contra mí, sintiendo cómo su cuerpo se agitaba como un pajarillo atrapado en medio de una tormenta. «Estoy aquí, hija mía. Aquí estoy», le repetí fingiendo calma, mientras las lágrimas me ardían en los ojos. Saqué un jersey extra de mi bolsa y lo envolví alrededor de ella intentando transferirle un poco de mi calor. La alcé en brazos y sus zapatillas empapadas cayeron en la nieve dejando una huella desordenada. La apreté contra mi pecho, notando su respiración débil en mi cuello. En ese instante, solo deseaba sacarla de allí, lejos del frío y de todo lo que la había llevado a semejante estado. Pero desde dentro de la casa, las carcajadas seguían hirientes y crueles. Reconocí la voz de Rodrigo altiva, llena de suficiencia. Dijo algo en tono burlón, y acto seguido, toda la mesa estalló en risas. El tintinear de las copas sonaba como una música lejana y despiadada. Mientras ellos brindaban cómodamente junto a la chimenea, mi hija, mi propia sangre, tiritaba fuera como si no mereciera entrar en ese hogar. Horas antes mi viaje había comenzado con ilusión. Salí desde Madrid en tren, arrastrando mi vieja maleta con la emoción de quien va a dar una sorpresa. Llevaba días imaginando el rostro de Elena iluminado al verme aparecer por Nochebuena. Siempre había sido mi luz desde niña cuando se colgaba de mis brazos para contarme historias interminables, hasta convertirse en la mujer que era hoy capaz de borrar con una sonrisa mis jornadas más duras.
En la estación, mientras esperaba la conexión hacia Valladolid, marqué su número. Quise oír su voz, asegurarme de que estaba en casa. El timbre resonó una y otra vez y nadie contestó. Probé de nuevo luego otra vez, y el silencio se me clavó en el pecho como una mancha de tinta que se expande sin control. Una inquietud oscura empezó a crecer en mí, aunque me obligaba a pensar que quizá estaba ocupada preparando la cena navideña con los Ortega. Le envié un mensaje breve. «Hija, ya voy de camino. ¿Estás en casa?» Me quedé mirando la pantalla, esperando que apareciera el punto azul de confirmación. Nada ocurrió. Intenté sacudirme la inquietud, convenciéndome de que quizá había dejado el móvil en algún rincón o estaría entretenida colocando adornos en el árbol, como hacía cada año. El tren llegó a Valladolid cuando ya había oscurecido. Arrastré mi vieja maleta hasta la salida y el frío de la noche invernal se me metió en la piel como agujas. A mi alrededor, las familias se abrazaban, reían y se dirigían a la misa del gallo. Un padre llevaba a su hija sobre los hombros. La niña agitaba una varita con forma de abeto y soltaba carcajadas felices. Los observé y un nudo se me apretó en la garganta. Yo también había paseado así a Elena, tomándola de la mano, entre calles llenas de luces navideñas. Ahora, en cambio, caminaba sola con la maleta pesada, sintiendo una soledad indescriptible. Levanté la mano para parar un taxi y con la voz ronca por el cansancio, indiqué: «Lléveme a la calle Mayor número 32». El tráfico estaba atascado. Las calles rebosaban de gente abrigada con bufandas y chaquetas, todos encaminados hacia la iglesia. Desde casi el asiento trasero miraba las casas iluminadas con luces cálidas que escapaban por las ventanas. Las campanas sonaban a lo lejos mezcladas con un coro que entonaba Noche de Paz. Sonreí imaginando a Elena en la cocina preparando las recetas que había aprendido de mí. El taxi se detuvo en un cruce y entonces vi a un grupo de agentes dirigiendo la circulación. Entre ellos reconocí a Diego, uno de mis antiguos alumnos de educación física en el colegio. Alto, erguido dentro del uniforme, conservaba la misma sonrisa bondadosa. Bajé la ventanilla y grité. Diego se giró y sus ojos brillaron al reconocerme. Corrió hacia el coche exhalando nubes blancas en el aire gélido. «Doña Carmen ha vuelto», exclamó ajustándose la gorra. Sonreí intentando ocultar el cansancio. «Sí, acabo de regresar tras unas semanas de trabajo». «¿Sigues en Valladolid?», él asintió con una sonrisa radiante. «Sigo aquí de policía de tráfico». «¿Ha venido a pasar la Navidad con su familia?». «Sí, con Elena», respondí sintiendo calor al nombrarla. Pero su gesto cambió. La sonrisa se borró y un destello de duda cruzó sus ojos. Una chispa de alarma me atravesó. «¿Pasa algo, Diego?», pregunté en voz baja. Negó con la cabeza forzando una sonrisa. «Nada, señora, solo me alegra verla». El semáforo se puso en verde y el taxi avanzó. Miré atrás. Diego permanecía en la calle con la mano apretando el borde de su gorra preocupado. Le pedí al taxista que se detuviera unos metros antes de la verja. Quería sorprenderlos ver la reacción de Elena al encontrarme frente a su puerta en plena Nochebuena. Bajé del coche, tomé la maleta y avancé por el sendero cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas profundas en aquel manto blanco. Las luces amarillentas de las casas vecinas parecían velas encendidas que me acompañaban en silencio. A lo lejos se oía una guitarra y unas voces que entonaban villancicos desde el interior del salón de los Ortega. Sonreí al imaginar a mi hija cantando como cuando era niña y se ponía a mi lado para entonar Los peces en el río con aquella voz clara que iluminaba mi vida. Dejé la maleta sobre el escalón, inspiré hondo y alcé la mano dispuesta a llamar. Entonces escuché una carcajada ronca tan cortante como un cuchillo en el aire. Me quedé inmóvil, la mano suspendida. La voz grave de don Ramiro, el padre de Rodrigo, resonó con dureza. A eso llaman nuera una mujer que no sirve para dar hijos. 4 abortos y aún no se le cae la cara de vergüenza. Tras sus palabras estalló otra risa pesada cargada de desprecio. Luego intervino Rodrigo helado y cruel. Siempre finge estar deprimida, se encierra en el cuarto para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado hace tiempo. El repiqueteo de las copas acompañó su burla, y enseguida la voz envenenada de Clara, la hermana inútil total.
¿Para qué sirve una esposa incapaz de dar descendencia? Se hace la enferma solo para llamar la atención. ¡Qué ridículo! Cada palabra era una puñalada. Me quedé paralizada, el aliento atascado en la garganta. Así trataban a mi Elena, mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con esmero para su marido. Recordé cada llamada entre lágrimas, después de sus pérdidas, y ahora la acusaban de fingir. Cerré los puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. Fue entonces cuando la vi encogida en una silla de madera en el porche. Llevaba solo una blusa fina, la cabeza agacha, el cuerpo entero temblando bajo el hielo. La tomé en brazos. Estaba rígida, fría como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el invierno castellano, sino por la rabia ardiendo en mi pecho. Avancé hacia la puerta de los Ortega. Cada paso pesaba como 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé la madera con fuerza. Los golpes retumbaron acallando la música navideña. Nadie acudía. Apreté los dientes, golpeé otra vez decidida a derribarla. Finalmente la puerta se abrió. Mercedes apareció en el umbral con una copa de vino tinto que oscilaba peligrosamente en su mano. Sus labios pintados de un rojo intenso brillaban bajo la luz del salón. El aroma al alcohol se escapaba con fuerza mientras forzaba una sonrisa que pretendía cordialidad. «Doña Carmen, qué sorpresa verla llegar así de repente», dijo con voz melosa, aunque sonaba a reproche, como si mi presencia fuera una intromisión. «¿Por qué no avisó antes para recibirla como se merece?», añadió arqueando las cejas. La miré directo a los ojos sin disimular mi ira. Avisar, gruñí, con palabras que salían como cuchillos. Si hubiera avisado, ¿cómo habría descubierto esto? ¿Qué le han hecho a mi hija? Apreté con más fuerza a Elena entre mis brazos, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Cada jadeo suyo me recordaba que no podía permitir que aquello quedara impune. Mercedes bajó la vista hacia Elena, frunciendo el ceño como si su fragilidad le molestara. La pobre solo salió a tomar un poco de aire, dijo en un tono suave, pero cargado de desprecio. «No arme tanto escándalo, que hoy es Nochebuena. Entre no se quede en el frío». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Un poco de aire. Mi hija casi se lava con una blusa fina. Antes de que respondiera, apareció Rodrigo detrás de su madre. Llevaba la camisa desabotonada a medias y sostenía una botella de vino. Su mirada desafiante me atravesó. «Mamá, cierra la puerta», ordenó con arrogancia alzando el mentón. «Déjala fuera a ver si así aprende». ¿Quién llega a la cena fingiendo fragilidad para librarse de ayudar? Una carcajada salió de su boca convencido de ser ingenioso. Esas palabras fueron otro puñal no solo en mi corazón, también en el de Elena, que se encogió más en mis brazos como intentando desaparecer. Desde la mesa resonó la voz ácida de Clara. «Es una mujer incapaz de dar a luz. ¿Qué valor tiene? No sirve para nada». Las risas se mezclaron con murmullos de burla. Los dos hijos de Clara corrieron al porche curiosos. Nos miraron y entre susurros se rieron. «La tía Elena está castigada». Aquellas vocecillas infantiles me quemaron como sal en una herida abierta. Sentí la sangre subir a mi rostro. Empujé con el hombro la puerta y le di una patada. El golpe retumbó. La madera chocó contra la pared y el estruendo enmudeció la sala. El vino de Mercedes se derramó sobre la alfombra dejando manchas rojas. La música navideña cesó de golpe. Con Elena aún en mis brazos, avancé al centro de la estancia. El aire era denso, cargado como si la casa entera contuviera la respiración. Cada paso que di dejó un rastro de nieve derretida sobre el suelo de madera, como huellas imposibles de borrar, marcas de una rabia que me consumía. Todas las miradas se clavaron en mí. Don Ramiro mantenía un rostro gélido. Mercedes había perdido su sonrisa fingida. Clara me observaba con desdén, y el resto de parientes mezclaban sorpresa con fastidio. Sentí la hostilidad en cada gesto, pero no me importó. Coloqué con cuidado a Elena en el sofá y cubrí sus hombros con mi bufanda. Sus manos permanecían heladas, temblorosas, como si la nieve aún se aferrara a su piel. Me arrodillé frente a ella mirándola a los ojos, intentando transmitirle un poco de fuerza, aunque dentro de mí solo habitaba un torbellino de dolor e indignación. El salón seguía iluminado, la chimenea chisporroteaba, pero el aire estaba cargado como si todos aguardaran la chispa que encendería el estallido.
Rodrigo se acercó, el rostro enrojecido por el alcohol y los ojos brillando de orgullo. Bajó la voz con frialdad y arrogancia. «No tiene derecho a montar un escándalo en mi casa, Carmen». Recalcó las palabras «mi casa», como si quisiera recordarme que era una intrusa a alguien sin lugar allí. Se irguió con una mano en la cadera, la camisa desabotonada, en un gesto de desprecio. Sin embargo, en sus ojos vi un destello de inseguridad. Sabía que yo no era fácil de doblegar. Me levanté, lo señalé directamente y mi voz tembló de furia. «Que no tengo derecho. ¿Y usted? ¿Tiene derecho a arrojar a mi hija al frío, a dejarla morir de hipotermia? ¿Eso llama ser marido? Eso es familia». Miré alrededor. La mesa del banquete rebosaba los platos humeantes, las copas brillantes, como una burla frente al sufrimiento de Elena. Don Ramiro se incorporó lentamente desde la cabecera. Ajustó su chaqueta y su voz grave resonó con autoridad: «Basta, doña Carmen. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no puede dar hijos debe aprender a soportar. Así ha sido siempre la tradición». Sus palabras cayeron como un martillo, frías y despiadadas. Lo miré fijamente y vi la arrogancia de un hombre acostumbrado a imponer su ley, un juez retirado que creía seguir controlando todo. Observé la mesa, el pavo aún desprendía aroma, los vinos brillaban. Luego miré a Elena temblorosa en el sofá, el estómago vacío, gimiendo en silencio como una acusación muda. Ya no pude contenerme. Mi voz estalló fuerte y clara. Así se atiborraban mientras mi hija se congelaba fuera sin abrigo y sin un bocado. ¿A eso lo llaman tradición? ¿Lo llaman humanidad? Mercedes encogió los hombros y con una sonrisa helada replicó: «Una mujer estéril, aunque coma, solo desperdicia». Desde la mesa, Clara intervino con un tono ácido, echando sal en la herida abierta. Su hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo. En todo este año ha preparado una comida decente para la familia, solo sabe meterse en la cama, quejarse y molestar a todos. Movió la cabeza con desdén, mientras en sus ojos brillaba la burla, como si Elena fuese una carga que los Ortega estaban obligados a soportar. Los murmullos alrededor de la mesa aumentaron. Algunos negaban con gesto de desaprobación, otros rieron con sorna, respaldando aquellas palabras venenosas. Cada sonido, cada mirada de reojo, me atravesaba como puñales invisibles. Por un instante sentí el impulso de volcar toda aquella mesa llena de manjares, de destrozar el festín que era la representación de su desprecio. Pero entonces desde el sofá emergió una voz débil. Elena, mi niña, había abierto los ojos. Intentaba incorporarse, las manos temblorosas aferradas al borde del sillón. «Lo he intentado», balbuceó la voz quebrada a punto de desvanecerse. «Estoy tan cansada». Nadie me entiende. No llegó a terminar. El grito de Rodrigo la aplastó como un martillazo. «Basta ya, cállate, ya me has avergonzado lo suficiente», bramó avanzando hacia ella con la mirada helada, como si quisiera destrozar la poca fuerza que aún le quedaba. Vi cómo los hombros de Elena se encogían, los ojos rojos anegados en lágrimas. El dolor en su rostro me desgarró. Di un paso adelante y me interpuse entre ellos, decidida a no permitir que la humillaran más. Una avalancha de recuerdos me golpeó, aquellas llamadas desesperadas tras cada pérdida. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, aborto. Cada vez la escuchaba llorar hasta quedarse sin voz y yo, impotente, solo podía consolarla a distancia. Ella había sido una muchacha dulce que soñaba con un hogar cálido, con cenas familiares, con hijos correteando alrededor. Pero el dolor, repetido una y otra vez, la había empujado al abismo de la depresión. Nunca imaginé que los Ortega, en quienes depositamos confianza, la tratarían de ese modo. Rodrigo, a quien alguna vez consideré un hombre correcto, revelaba ahora su auténtico rostro, un verdugo invisible, capaz de echar a mi hija al frío y tratarla como desecho. La rabia me nublaba. Estaba al borde de perder el control. A través del ventanal distinguí a Diego de pie en la terraza. Su mirada dura, el puño cerrado, demostraban que había presenciado toda aquella crueldad. Le hice un leve gesto, pidiéndole que aguardara. Pero dentro de mí, su presencia era un rayo de esperanza. Yo sabía que no estaba sola. Allí en la terraza tenía un testigo que conocía la verdad: Diego, mi antiguo alumno, ahora convertido en guardián de justicia. Rodrigo dio un paso al frente, levantando la mano,
y señalándome con descaro sin rastro de cortesía. Se lo advierto, escupió, esta es mi casa. No se entrometa si no quiere que las cosas se pongan peores. Esbozó una mueca altanera, convencido de que me doblegaría ante el poder de los Ortega. Pero estaba equivocado. Apreté los puños hasta escuchar el crujido de mis nudillos, sintiendo cómo toda la furia contenida durante años estallaba en ese instante. El aire del salón era tan denso que bastaba una chispa para hacerlo saltar todo por los aires. Miré a Rodrigo fijamente a los ojos. Mi voz bajó, pero cada palabra salió cortante como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que vas a seguir destrozando a mi hija sin pagar el precio? Te equivocas, Rodrigo. Esto no quedará así. Me giré hacia todos don Ramiro, con su rostro pétreo, Mercedes con la sonrisa congelada, Clara con el desprecio marcado en su mirada. Todos ustedes, tronó mi voz en medio del silencio, van a rendir cuentas por lo que le han hecho a Elena. La sala entera quedó en un silencio mortal, como si el aire hubiera desaparecido y solo quedara una tensión insoportable. Puse mi mano sobre el hombro frágil de mi hija, sentí sus huesos bajo la bufanda y mi voz se elevó firme. Esto ya no es un asunto privado. Esto es violencia familiar. Mis palabras cayeron como piedras en un estanque rompiendo la calma ficticia. Mercedes, aún con la copa de vino en la mano, rió con sorna, agitando el líquido como si celebrara una broma. Violencia, repitió con sarcasmo. Solo la estamos educando. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por soportarla tanto tiempo. Rodrigo avanzó más, los ojos enrojecidos por el alcohol y la rabia. Escupió cada palabra como un veneno. Ella finge depresión, finge dolor para no hacer nada. Nadie la golpea, simplemente estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró con descaro y sonrió torcido. Enséñale otra vez, Carmen. Nadie pierde 4 embarazos seguidos por casualidad. A lo mejor fue a propósito. Esas frases me atravesaron como cuchillas. No solo desgarraron mi corazón, también abrieron las heridas que Elena nunca logró cerrar. La escuché respirar entrecortado como si acabara de recibir un golpe invisible. 4 abortos, 4 llamadas desgarradoras, donde me confesaba que había perdido a los hijos que jamás llegaría a cargar en brazos. Impotente desde la distancia, yo había intentado consolar a mi hija tantas veces con palabras que apenas rozaban su dolor. Y ahora, Rodrigo se atrevía a decir frente a mí que Elena había perdido a propósito a sus hijos. Sentí un fuego recorrerme la sangre. Cerré el puño con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma y me hicieron sangrar. Había cruzado el límite. Saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. Me temblaba la mano, pero marqué sin dudar el número de la comisaría. Voy a llamar a la policía, anuncié con voz helada, aunque por dentro era un huracán. Esta denuncia se presentará. Ustedes van a responder ante la ley. Rodrigo quedó petrificado. La botella de vino que sostenía se le resbaló de las manos y cayó con un golpe seco sobre la tarima, derramando un charco rojo que manchó la alfombra costosa. Intentó recomponerse, pero su voz le salió temblorosa. Se atreve, don Ramiro dio un paso al frente imponente. Ajustó la corbata con gesto solemne y habló con tono grave. No tiene idea de a quién está desafiando, Carmen. He pasado mi vida como juez, he visto lo peor de este mundo. ¿Cree que una llamada suya nos hará temblar? Su mirada era filosa como cuchillos lanzados para intimidarme, pero yo no retrocedí. Había visto a mi hija tiritar en la intemperie y nada, ni siquiera el poder de don Ramiro, iba a callarme. Clara cruzó los brazos con una sonrisa venenosa. Llame si quiere, doña Carmen, provocó. Veremos quién le cree más, una vieja desquiciada o una familia respetada como la nuestra. Las risas en la mesa reforzaron sus palabras. Yo respiré hondo tratando de contener el temblor que me subía por la garganta. En ese instante sentí un tirón en mi manga. Elena me miraba con los ojos enrojecidos llenos de pánico. Mamá, por favor, no lo hagas. Solo quiero paz. Su voz era un susurro que me desgarró. Sabía que temía la venganza de los Ortega, que no quería más humillaciones, pero también sabía que si cedía quedaría atrapada para siempre en esa cadena de dolor. Le apreté la mano con firmeza. No tienes que tener miedo, susurré. Yo te protegeré, te lo prometo. La alcé en brazos. La nieve de su ropa se deshizo sobre el tapete como fragmentos de un sueño roto. Ignoré las miradas cargadas de desprecio.
y salí de aquella sala con la cabeza erguida. No me importaban ya las amenazas ni las risas crueles que quedaban atrás. Solo sabía que debía sacar a Elena de aquella jaula de humillación en la que había permanecido demasiado tiempo. Cuando giré hacia la puerta, vi a Diego en el porche a través del cristal empañado. Tenía la mano sobre el radio, los ojos encendidos como brasas ocultas, listo para intervenir. Le hice un leve gesto con la cabeza y él comprendió al instante. Me respondió con un asentimiento firme el puño, aún apretando el aparato, como una promesa silenciosa de que no me dejaría sola. Salí sin volver la vista atrás. A mis espaldas escuché la voz de Mercedes ordenando a la empleada que limpiara el vino derramado. Oí a Rodrigo golpear la mesa con rabia contenida y a don Ramiro murmurar encolerizado mientras llamaba por teléfono. Todo aquello se clavaba como flechas en mi espalda, pero ya no me importaba. Conduje a mi hija hasta mi modesto piso, cerca de la estación de tren, donde había vivido durante años de entrenadora. El lugar no era lujoso, un salón con un sofá gastado, una pequeña cocina en la esquina y algunas fotografías familiares colgadas en las paredes. Pero era un espacio seguro, lejos del veneno de los Ortega. La llevé a la habitación y la acomodé con cuidado en la cama. Aún temblaba, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el armario, un jersey viejo se lo puse y preparé una taza de chocolate caliente. El aroma dulce llenó el aire helado. «Bébelo, hija», susurré, colocando la taza entre sus manos. Pero Elena solo la miró con ojos vacíos, como si no creyera merecer siquiera un poco de calor. En ese momento sonó mi teléfono. Era Diego. Su voz grave y firme atravesó la línea doña Carmen. «Acabo de levantar el reporte inicial en la comisaría, pero estoy seguro de que los Ortega no se quedarán tranquilos. Tienen poder, usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita». Sentí la determinación en su tono como una llama que nunca se apaga. Diego, mi antiguo alumno, aquel joven de mirada brillante en el tatami, ahora estaba a mi lado en otra batalla. «Ayúdame a prepararme, Diego», respondí con gratitud. «Esto puede ser largo». Él solo contestó: «Lo entiendo, maestra. Aquí estaré». A la mañana siguiente, llevé a Elena con una psicóloga en el centro de la ciudad. La doctora Morales, una mujer mayor de ojos tiernos, nos recibió en un pequeño despacho. Tras hablar con ella, me miró con voz grave. Su hija sufre depresión severa. 4 pérdidas y años de humillaciones le han robado la confianza. Necesita descanso, tratamiento y sobre todo sentirse segura. Asentí en silencio con el corazón encogido. Ya intuía que Elena no estaba bien, pero escucharlo de labios de la doctora Morales fue como una puñalada que me atravesó el alma. La observé encogida en la silla, las manos entrelazadas con tanta fuerza que parecían querer romperse, y me culpé por no haber estado antes a su lado, por dejar que el tiempo y la distancia se interpusieran entre nosotras. Esa misma tarde, Diego vino al piso. No llevaba el uniforme de policía, solo ropa sencilla como cualquier vecino. Traía una bolsa con frutas frescas y un par de libros de cocina antiguos. Los colocó sobre la mesa y con cierto titubeo se dirigió a mi hija. «Sé que te gusta cocinar, Elena. Pensé que si vuelves poco a poco, quizá con un flan o una sopa sencilla, te sentirías mejor». Su voz era cálida, pero la preocupación en sus ojos lo decía todo. Elena bajó la mirada, agarró el borde de su jersey y murmuró: «Gracias, pero ya no creo que pueda hacer nada». Aquellas palabras me atravesaron como agujas. Diego se entristeció, aunque no insistió. Simplemente asintió y dejó la bolsa sobre la mesa antes de girarse hacia mí. «Doña Carmen, lo que necesite, cuente conmigo. Yo la ayudaré». Esa noche, cuando Elena por fin logró dormirse, me quedé sola en la cocina bajo la luz amarillenta que iluminaba un montón de papeles desordenados. Fue entonces cuando escuché un roce en la puerta. Me acerqué y vi cómo se deslizaba un sobre grueso por debajo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una nota escrita con letras torpes. «No se enfrente a los Ortega si no quiere acabar como su hija. Ríndase». Sentí la sangre hervir. Apreté el papel hasta arrugarlo y lo lancé al cubo de basura. No me asustó, me dio más fuerza. ¿De verdad creían que iba a retroceder? Se equivocaban. Esa misma noche comencé a ordenar todos los recibos de dinero que había mandado a Elena durante años.
extractos bancarios, mensajes con mis notas de cariño, pruebas de que siempre traté de sostenerla, aunque sabía que Rodrigo y su familia se habían aprovechado. Cada documento era un recuerdo doloroso las veces que Elena me llamaba temblando porque quería comprar algo para la casa, y él le respondía con desprecio. Había confiado en Rodrigo, pensé que cuidaría a mi hija, pero la trató como a un objeto que cuando dejó de ser útil, tiró sin piedad. A medianoche, Elena salió de su habitación con las piernas débiles. Me encontró rodeada de papeles con el rostro cansado. Mamá susurró con voz rota: «Tengo miedo de que te hagan daño a ti también». Me puse de pie, caminé hacia Elena y la abracé con fuerza, notando lo frágil que estaba su cuerpo entre mis brazos. «No tienes que tener miedo», le susurré con voz firme, aunque por dentro era un nudo de angustia. «De ahora en adelante, yo seré quien te proteja de todo, te lo prometo». La llevé de nuevo a la cama y me quedé a su lado hasta que se durmió profundamente, aunque su respiración seguía entrecortada. Yo, en cambio, no pude pegar ojo. Regresé a la mesa de la cocina, donde los papeles se acumulaban en desorden. Saqué una libreta y empecé a hacer una lista de lo que debía organizar: pruebas, testigos, informes médicos. Llamé a un abogado viejo conocido, el licenciado Herrera, que años atrás me había ayudado en un asunto deportivo relacionado con el equipo de taekwondo. Le expliqué la situación con voz contenida. Me prometió revisar todo con detalle, pero me advirtió Carmen: la familia Ortega tiene mucho poder en Valladolid. Conocen a medio tribunal. Prepárese para una pelea larga. Lo sé, respondí, aunque él no podía verme asentir con firmeza. Pero no pienso detenerme. Las semanas siguientes fueron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara, revisaba hoja por hoja los comprobantes de transferencias que había hecho a Elena durante años. Junto a ellos organizaba los informes médicos y psicológicos. Aquellos números fríos eran para mí testimonio del amor de madre y también recordatorio de cuánto había sufrido mi hija. Finalmente llegó el primer día de juicio. Sentí que estaba a punto de entrar en un tatami, lista para un combate decisivo. Elena y yo atravesamos juntas la puerta del tribunal. El frío de la mañana se colaba en mi abrigo y su mano helada temblaba dentro de la mía. Sus ojos rojos delataban noches sin dormir y agachaba la cabeza como queriendo esconderse de todas las miradas. Me mantuve erguida, decidida a ser su sostén. «Estoy aquí», le susurré apretando su mano. Ella asintió, aunque en sus ojos vacíos se veía un cansancio devastador. Dentro ya estaban los Ortega. Rodrigo, trajeado y altivo, nos miró con desprecio mientras ajustaba la corbata. A su lado, don Ramiro caminaba despacio, pero con una mirada fría de juez implacable. Mercedes y Clara cuchicheaban con sonrisas cargadas de veneno. Entonces vi a Diego sentado entre los observadores con su uniforme impecable. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Aquella mirada firme era una promesa: no nos dejaría solas en esta batalla. Yo también asentí, agradeciéndole en silencio a Diego por estar allí, igual que en aquella noche helada en la que todo comenzó. El juicio dio inicio. El licenciado Herrera se puso de pie con paso seguro y comenzó a presentar las pruebas. Mostró primero los comprobantes de transferencias que durante años había hecho a nombre de Elena, demostrando que nunca la había abandonado, aunque la mayor parte de ese dinero había acabado en manos de Rodrigo Ortega. Después exhibió los informes médicos y psicológicos, donde se detallaban los diagnósticos de depresión severa tras 4 abortos espontáneos, así como los registros de insultos y humillaciones por parte de la familia política. Mi clienta no solo sufrió daños físicos, declaró con voz firme, también fue destruida emocionalmente, por quienes debieron cuidarla. Miré a Elena encorvada en su asiento, con las manos entrelazadas como si intentara contener un dolor insoportable. Mi impulso fue levantarme y abrazarla, pero sabía que debía permanecer firme y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces se levantaron los abogados jóvenes de los Ortega altivos en sus trajes oscuros. Uno de ellos habló con voz potente. «Elena finge estar enferma para ser consentida. La familia Ortega le ha dado todo: techo, comida, comodidades. Ella nunca cumplió con sus obligaciones como esposa. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Fingir? ¿Consentida?» Sentí la sangre hervir. Llamaron a un testigo, Marta, la ex empleada doméstica. Subió al estrado con mirada esquiva y declaró:
La señora Elena era floja, pasaba los días encerrada en su cuarto, y yo debía hacer todo. Me levanté de golpe incapaz de contenerme. «Usted miente, mi hija nunca fue así», grité. El juez, un hombre de rostro severo, golpeó con el mazo. «Guarde silencio, esto es un tribunal». Me hundí en el asiento con el corazón desbocado. Alcé la vista y vi a don Ramiro sonriendo con soberbia, asintiendo apenas al juez. Un hilo invisible entre ellos me heló la piel. Algo estaba mal clarísimo. Todo parecía orquestado, como si Elena y yo no fuéramos más que piezas en un tablero controlado por ellos. Elena seguía encorvada, los dedos temblando sobre el borde de la silla. Alcancé a ver a Diego en la última fila con los puños cerrados, luchando por contener su rabia. El licenciado Herrera tomó aire y declaró con firmeza: «Queremos presentar una prueba clave, la grabación de aquella Nochebuena, donde se oyen los insultos y el maltrato psicológico de la familia Ortega hacia Elena». El licenciado Herrera colocó el audio que Diego había grabado en secreto, y la voz de Rodrigo Ortega retumbó en la sala helada y cruel. Ella solo finge depresión para evadir sus obligaciones. Acto seguido resonó la de Mercedes, llena de desprecio. «Una mujer que no puede tener hijos aunque coma bien no sirve para nada». Por último, la de Clara con tono sarcástico: «De veras que no sabe ni parir». El silencio se hizo tan espeso que apenas se escuchaban susurros incrédulos. Volteé hacia Elena y la vi encogerse como si esas frases la atravesaran otra vez. El abogado de los Ortega no tardó en levantarse con gesto enérgico. «Esa grabación es ilegal, señor juez. Fue hecha sin consentimiento y vulnera la privacidad». El juez, con voz seca y distante, asintió. «La grabación no se admite como prueba». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me aferré al banco para no caer. La prueba más clara de la crueldad de esa familia rechazada por un tecnicismo. El murmullo de la sala crecía. Algunos movían la cabeza indignados, otros callaban en sorpresa. Miré a Diego, que bajaba la mirada, los puños tensos sobre las rodillas. Elena escondió el rostro entre sus manos, sus hombros temblando, luchando por contener el llanto. Yo quería gritar, saltar sobre el estrado, exigir justicia, pero comprendía que en esa sala no estaba de nuestro lado. Don Ramiro permanecía sentado sereno y soberbio, como si hubiera sabido de antemano aquel desenlace. Apreté la mano de Elena con fuerza, intentando darle un poco de valor, aunque en mi interior me sintiera derrotada. Tras una semana de juicio interminable y tensa, llegó el día de la sentencia final. Sentada en el tribunal de Valladolid, tenía la mano de mi hija entre las mías, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. Cada noche de esa semana, al regresar al pequeño piso, me invadía la angustia. Elena, agotada, parecía un alma vacía. Le apreté la mano aún más fuerte, intentando transmitirle coraje. Frente a nosotras, Rodrigo entró con paso altivo, ajustando la corbata como si fuese un día cualquiera. Mercedes se sentó erguida con los labios pintados de rojo oscuro, esbozando una sonrisa confiada. Clara, a su lado, nos observaba con desprecio. Don Ramiro se colocó detrás de Rodrigo, la mirada dura, como recordándonos que los Ortega siempre controlaban todo. Diego, en la banca de observadores, con su uniforme, asintió levemente, promesa muda de que aún no estábamos solas. Los ojos de Diego eran firmes, pero tras ellos se escondía una preocupación que no podía disimular. Me dirigió un leve asentimiento, una promesa silenciosa de que estaría a nuestro lado hasta el final. Yo le respondí con una mirada agradecida, consciente del alivio que me brindaba su presencia en medio de aquella tormenta. El juez, un hombre de mediana edad con el rostro inexpresivo, entró en la sala. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver cómo todos los presentes se enderezaban aguardando un veredicto inevitable. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Su voz seca y firme rompió el silencio. El tribunal acepta la solicitud de divorcio entre la demandante Elena Ortega y el demandado Rodrigo Ortega. Aquellas palabras me atravesaron como un rayo de esperanza. Vi a Elena romper en llanto, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Le apreté la mano con fuerza, pidiéndole que guardara calma y escuchara. El divorcio era la salida de esa jaula cruel en la que la había encerrado la familia Ortega. Pero en mi interior intuía que aquella sentencia no era el final. El juez prosiguió, su tono monótono, sonaba como si leyera un informe sin alma.
El tribunal no reconoce las acusaciones de violencia doméstica por falta de pruebas legales. En cuanto a los bienes, dado que el señor Rodrigo Ortega ha tenido mayor aporte al sostenimiento del matrimonio, se determina que la mayor parte de los bienes comunes le corresponden a él. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillazo. Me quedé helada, la respiración atrapada en la garganta. No reconocer la violencia, decir que faltaban pruebas. Recordé la grabación de aquella Nochebuena, los insultos de Rodrigo Mercedes y Clara desechada solo por un tecnicismo. Recordé también los informes médicos, los recibos de transferencias que yo misma había enviado a Elena. Todo lo habían retorcido sus abogados, convirtiéndolo en un arma contra nosotras. Levanté la mirada y vi a don Ramiro con esa sonrisa autosatisfecha, inclinando apenas la cabeza, como si me confirmara que todo estaba arreglado. Sus contactos en el sistema judicial habían hecho el resto. Nosotras no éramos más que peones en su tablero. No soporté más. Me levanté de golpe, la voz quebrada por la rabia. Esto es demasiado injusto. Esto no es justicia. La sala quedó en silencio. Elena me tomó la mano, sus ojos llenos de pánico. Un guardia se acercó con voz firme. «Señora Carmen, por favor, siéntese. De lo contrario, tendré que desalojarla». Yo lo miré con el corazón ardiendo. Lo miré con rabia contenida, y luego dirigí la vista al juez, pero él permanecía inmóvil con el rostro inexpresivo, como si mis palabras fueran aire vacío. Me dejé caer en el asiento, con las manos temblorosas, sintiendo que el suelo bajo mis pies se resquebrajaba. Rodrigo se giró hacia mí, me sostuvo la mirada y me regaló una sonrisa burlona. Ajustó la corbata con gesto triunfal, como quien celebra una victoria irrefutable. Mercedes y Clara se dieron un codazo riendo en voz baja, asegurándose de que yo lo escuchara. Aquellas risas eran cuchillos clavándose en mi corazón. Don Ramiro inclinó la cabeza lentamente con calma soberbia, como si este juicio hubiera sido apenas otro trámite, donde sus influencias habían hecho efecto. Los observé uno por uno, sintiendo la sangre hervir en mis venas. No solo le habían robado la justicia a Elena, me estaban arrebatando la fe en el sistema que alguna vez creí justo. Mi hija se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo entero sacudido por sollozos apagados que me partían el alma. Quise abrazarla y prometerle que todo saldría bien, pero las palabras murieron en mi garganta. Las frases del juez seguían golpeando mi mente como martillos, no solo condenando a Elena, sino también a mí. Desde el fondo de la sala vi cómo Diego se ponía de pie de repente con la mirada fija en los Ortega. Sus venas se marcaban en los brazos, los puños cerrados, conteniendo una furia que amenazaba con estallar. Le hice una seña para que se calmara, aunque yo misma deseaba gritar, romperlo todo allí. El juez golpeó el mazo con firmeza. La sesión ha terminado, todos pueden retirarse. El sonido cayó como un punto final, pero para mí era apenas el inicio de otro dolor. La sala comenzó a vaciarse entre conversaciones y papeles, pero yo permanecí abrazando a Elena, cuyos hombros temblaban con cada llanto. Rodrigo se acercó despacio con paso altanero, disfrutando del triunfo. Se inclinó hacia mi oído y susurró con burla. «¿Lo ve, Carmen?», se lo advertí. «Usted no es más que una vieja inútil». Sonrió con los ojos brillando de soberbia y se dio la vuelta como si Elena y yo no valiéramos nada. Sus palabras fueron gasolina sobre la hoguera de mi rabia. La sangre me ardía, cerré el puño con tanta fuerza que las venas se me marcaron. Todo mi cuerpo se tensó como un arco lista para soltar, después de tantos años, como entrenadora de taekwondo. Había pasado años aprendiendo a contenerme, pero en ese instante sentí como todas mis barreras se rompían. Di un paso al frente del corazón, martillándome en el pecho, lista para hacer algo de lo que sabía que podría arrepentirme. Entonces Diego se adelantó con firmeza, colocándose justo frente a mí. Sus ojos ardían, los labios apretados y el puño cerrado dispuesto a descargarlo contra Rodrigo. En él reconocí la misma furia que me devoraba por dentro, la indignación pura ante tanta injusticia. La sala del tribunal se agitó de inmediato. Las voces comenzaron a elevarse. «¿Se van a pelear?», murmuró alguien. Un policía enfrentando a un acusado en plena corte. Varios sacaron sus móviles. Los destellos de las cámaras iluminaron el aire cargado. Alcancé a ver a un periodista levantar su objetivo con gesto ansioso, oliendo el escándalo. Rodrigo giró la cabeza. Por un instante
Pareció sorprendido al ver a Diego, pero enseguida recuperó la arrogancia. «Si te atreves a tocarme, lo perderás todo», escupió con frialdad. «¿Quién te crees que eres, un simple agente de cuarta?» Dio un paso hacia él, provocándolo, seguro de que Diego no se atrevería. Vi el puño de mi antiguo alumno temblar, la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos de rabia. En ese instante comprendí que estaba a punto de hacer algo de lo que no habría retorno. Entonces Elena se soltó de mi brazo, corrió hacia Diego y se aferró a su brazo con todas sus fuerzas, llorando con voz rota. «No te lo ruego, no lo hagas. No quiero que mamá ni tú os convirtáis en alguien violento como él. Solo quiero paz, solo quiero vivir». Su grito desgarró el aire. La sala entera quedó en silencio. Vi las lágrimas rodar por su rostro pálido, sus manos frágiles aferradas a Diego como si fueran su último ancla. Diego se quedó paralizado, respirando con dificultad. Sus ojos encendidos fueron apagándose poco a poco. El puño endurecido se aflojó, bajando lentamente, hasta quedar colgado a su lado. Agachó la cabeza, los labios apretados, conteniendo la rabia que lo consumía. El clic de las cámaras de los periodistas resonó con claridad de destellos, iluminando la escena. Elena, abrazada a Diego Rodrigo, enfrente con su sonrisa soberbia. Algunos presentes ajenos al caso comenzaron a llorar. Un murmullo de llanto recorrió la sala. Vi a una mujer mayor secándose las lágrimas y a un hombre de mediana edad negar con la cabeza con gesto dolido. Pero la familia Ortega permanecía inmutable. Mercedes y Clara cuchicheaban entre ellas con una sonrisa helada en los labios. Don Ramiro, con su porte de autoridad intacto, asintió levemente como si aún tuviera todo bajo control. El juez golpeó el mazo con frialdad. «Orden en la sala. Si persisten en el alboroto, llamaré a los guardias para desalojarlos». Ese sonido fue una advertencia que devolvió a todos a la realidad. Me incliné hacia Elena y la abracé con fuerza. Su llanto no cesaba, su cuerpo temblaba en mis brazos como el de una niña indefensa. Diego permanecía a un lado con la cabeza gacha y los labios apretados, como si se culpara por no poder hacer más. Le posé la mano en el hombro y asentí, intentando transmitirle que entendía su impotencia y agradecía su presencia. Rodrigo acomodó la corbata con gesto altanero, dio media vuelta y salió de la sala con pasos de triunfo. Mercedes y Clara lo siguieron, sus risas frías resonando como cuchillos que se hundían en mi pecho. Poco a poco, el tribunal se vació, quedando solo nosotros tres. Elena, Diego y yo compartiendo la misma amargura en silencio. Abracé a mi hija más fuerte, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. «Mamá», susurró con voz rota, «ya no quiero luchar. Estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa?» Esas palabras me desgarraron. Quise asegurarle que todo estaría bien, que yo seguiría peleando, pero la garganta se me cerró. La saqué de la sala con Diego, acompañándonos en silencio, la mirada firme como promesa de que no nos dejaría solas. En el pasillo, la luz pálida de Valladolid entraba por los ventanales, pero no alcanzaba a calentarme el corazón. Yo sabía que aquella sentencia no era solo una derrota, era una declaración de guerra. Los Ortega habían ganado en el tribunal, pero no permitiría que ganaran en la vida de mi hija. La miré, sus ojos enrojecidos aún conservaban una chispa de esperanza. Por esa chispa juré que no me rendiría. En los días posteriores, la ciudad comenzó a agitarse. La prensa local abrió con titulares: en primera plana, «Juicio Ortega. ¿Se compró la justicia?». Leí esas palabras con el corazón acelerado, sintiendo que reflejaban nuestro dolor. En redes sociales el video de Elena, abrazando a Diego en la sala, se viralizó. Su voz quebrada pidiéndole que no se volviera, como Rodrigo, conmovió a cientos. Los comentarios se llenaron de indignación. La familia Ortega cree que puede manipularlo todo. Elena merece una vida digna. Aunque el tribunal nos había dado la espalda, la comunidad empezaba a ponerse de nuestro lado. Incluso escuché rumores antiguos. Colegas de don Ramiro murmuraban que había usado su influencia para torcer el fallo. Y Rodrigo comenzó a cargar un apodo que lo perseguiría: el abogado de la injusticia. La injusticia que habíamos sufrido se convirtió en un blanco de críticas en periódicos y foros locales. El prestigio que los Ortega habían presumido durante décadas, ahora se tambaleaba como un castillo de arena arrastrado por las olas del mar. No me alegraba por su caída,
pero sentía que al fin una pizca de justicia provenía de la voz del pueblo, no de los tribunales. Me llevé a Elena a vivir conmigo en mi pequeño piso donde la luz amarilla de las lámparas y las viejas fotos familiares en la pared nos daban un poco de calor. Cada mañana me levantaba temprano y le preparaba el desayuno. A veces hacía chilaquiles con salsa roja, otras solo un par de huevos fritos con pan. Elena se sentaba despacio a la mesa abrazando una taza de té caliente mientras miraba por la ventana. La luz débil del sol se filtraba entre los tejados de Valladolid y en ocasiones veía cómo unas lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Sabía que aunque despacio mi hija estaba sanando. Cada día hablaba un poco más y sus ojos ya no se veían tan vacíos como antes. No la presionaba, simplemente me quedaba a su lado lista para protegerla de cualquier tormenta. Diego se volvió parte esencial de nuestra rutina. Venía seguido a veces con un ramo pequeño de flores, otras con bollos dulces de la panadería de la esquina. Cada vez que llegaba notaba cómo Elena se iluminaba un poco más, como si su sola presencia le devolviera algo de vida. Una tarde, Diego, algo nervioso, le entregó a Elena una pequeña caja. Dentro había un llavero en forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo le había enseñado años atrás a mis alumnos. «No tienes que ser fuerte de inmediato», le dijo con voz serena, «pero puedes empezar de nuevo poco a poco como lo hizo Carmen». Elena tomó el llavero y lo sostuvo con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de brillo, mordió sus labios para contener las lágrimas y finalmente murmuró un gracias cargado de sentimiento. Yo los observaba en silencio desde la mesa, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Durante tantos años Elena había sido menospreciada y humillada, pero ahora alguien reconocía su verdadero valor. Me giré discretamente para secar una lágrima. Al atardecer escuché su voz temblorosa. «Diego puede que nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona». Él tomó sus manos y respondió con firmeza. «No necesito eso, Elena. Contigo ya tengo una familia». Sus palabras fueron un soplo cálido, disipando el frío que aún me quedaba en el pecho. Las escuché con un nudo en la garganta y los ojos empañados. Durante años Elena había sido humillada, tratada como una esposa fracasada, solo por no poder tener hijos. Pero ahora alguien le recordaba que era suficiente, que merecía ser amada simplemente por ser quien era. Giré el rostro dejando que las lágrimas corrieran en silencio, el corazón rebosante de una gratitud imposible de expresar con palabras. Llegó la Pascua y llevé a Elena de la mano a pasear por la Plaza Mayor de Valladolid, como cuando era niña, cuando saltaba alegremente a mi lado entre las luces de primavera. Esa tarde, la plaza estaba llena de risas de niños, aroma a buñuelos y chocolate caliente en el aire. Elena llevaba un suéter claro, el cabello recogido, y por primera vez en meses la vi sonreír con una luz radiante, como el sol que acariciaba los tejados. «Mamá, extraño estos días», dijo en voz baja. «Extraño cuando me enseñabas a hacer flan y cuando me contabas tus historias en el dohang». Apreté su mano y respondí con ternura: «Yo también los extraño, hija, y estaré aquí siempre para crear más recuerdos contigo». Nos sentamos en un banco de madera frente a la fuente, observando a los niños correr con huevos de Pascua de colores. De pronto comprendí una verdad sencilla pero profunda: la justicia de los tribunales puede torcerse, comprarse con dinero y poder. Pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la dignidad, nadie puede arrebatárnosla. Elena, a pesar de lo perdido, comenzaba a encontrarse a sí misma paso a paso. Y yo, que creí alguna vez estar vencida, entendí que mi fuerza no estaba en los golpes que di sobre un tatami, sino en el amor incondicional por mi hija. Diego apareció entonces con una bolsa de churros aún humeantes. Se sentó junto a Elena, le ofreció uno, y ambos rieron como dos viejos amigos compartiendo un secreto. Los observé con el alma llena de esperanza. Tal vez Elena nunca olvide las heridas que los Ortega dejaron, pero estaba aprendiendo a avanzar, a valorarse y a abrirse a quienes realmente la apreciaban. Y yo, con mis 69 años, sé que esta batalla, la de su felicidad, es la más importante de mi vida. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Cuéntamelo en los comentarios. Y al final de este relato te dejo 2 historias más del canal que te lo aseguro te conmoverán.
Gracias por acompañarme hasta aquí.